Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien, rebosantes de energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que Dios mío, la emoción es palpable. Como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a desentrañar el laberinto de chismes, rumores y especulaciones que han rodeado a una de las parejas más adoradas y seguidas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. Hoy en este espacio vamos a analizar a fondo el supuesto distanciamiento, la reacción, a veces enigmática, otras veces astuta, y por supuesto, a desenmascarar si todo este revuelo mediático es una verdad a medias o una mentira monumental. Sabemos que ustedes, al igual que nosotros, son fans incondicionales de esta pareja que nos ha regalado momentos inolvidables, tanto en la pantalla como en la vida real. Y cuando una noticia como esta salta a la palestra, el corazón se nos encoge, ¿verdad? La incertidumbre, la curiosidad y la preocupación se entrelazan en un cóctel emocional que nos mantiene pegados a las pantallas, buscando desesperadamente la verdad. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada comentario, cada gesto con la meticulosidad de un detective y la pasión de un verdadero fan. Vamos a desentrañar este misterio y a llegar a nuestras propias conclusiones. Pero antes de sumergirnos de lleno en el torbellino de la noticia, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te recibimos con los brazos abiertos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Aquí en este rincón virtual, siempre estamos al día con las últimas noticias y rumores del mundo del entretenimiento, especialmente de las series turcas y sus queridas estrellas. Somos tus cómplices, tus informantes, tus amigos en esta aventura apasionante. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Y ahora sí vamos al lío, a desentrañar el enigma de Hande y Kerem. Resulta que hace unas semanas Internet se encendió como una hoguera. La mecha la encendieron los rumores, que se propagaron como la pólvora, de que Hande y Kerem, nuestra pareja soñada, habían puesto fin a su relación. Imagínense la conmoción. El impacto fue sísmico. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de mensajes, de teorías conspirativas, de especulaciones de todo tipo. El caos total se desató. Los foros y las plataformas de discusión hervían, cada usuario se convertía en un detective aficionado, buscando pistas en las fotos, en las entrevistas, en los mensajes enigmáticos. Pero, ¿de dónde surgió todo esto? ¿Cuál fue el origen de esta tormenta mediática? Bueno, como suele suceder en estos casos, todo comenzó con pequeños detalles, con pistas que en retrospectiva, podrían haber sido malinterpretadas, sacadas de contexto o incluso magnificadas para crear una narrativa más atractiva. Por ejemplo, algunas publicaciones en las redes sociales de Hande y Kerem, que comparadas con el aluvión de muestras de afecto que solían prodigarse, parecían un tanto distantes. Fotos en solitario, mensajes menos explícitos, una cierta frialdad en las interacciones, pequeños matices que fueron suficientes para despertar las sospechas. La ausencia de publicaciones conjuntas, de comentarios cariñosos, de muestras públicas de amor, fue interpretada por algunos como una señal de alarma, una evidencia de que algo no iba bien. Luego algunos medios turcos, siempre ávidos de primicias y de historias jugosas, se lanzaron a la caza del titular. Empezaron a hablar de crisis, de distanciamiento, e incluso de problemas serios en la relación. Las fuentes, en su mayoría anónimas, alimentaron las especulaciones, sugiriendo que la pareja estaba atravesando un momento complicado. Artículos sensacionalistas con títulos impactantes y un tono alarmista se multiplicaron en la web, generando aún más incertidumbre y preocupación entre los fans. La verdad es que en este tipo de situaciones, es muy fácil que la información se distorsione. Un pequeño detalle, una frase malinterpretada, una foto sacada de contexto, se convierten en una gran bola de nieve que rueda cuesta abajo, arrastrando consigo rumores y especulaciones sin fundamento. La distancia física, las agendas apretadas de ambos actores, la presión mediática y, por supuesto, la propia naturaleza humana, que nos hace propensos a la especulación y al drama, a menudo juegan un papel importante en este tipo de malentendidos. En el mundo del entretenimiento, la vida de las celebridades es objeto de escrutinio constante. Cada movimiento, cada publicación, cada gesto es analizado y diseccionado en busca de pistas. La privacidad se convierte en un lujo y la libertad de actuar con naturalidad se ve limitada por la omnipresente mirada de los medios y de los fans. La presión es enorme y cualquier pequeña fisura puede ser aprovechada para generar titulares sensacionalistas y alimentar la maqui.
Nada el rumor. Pero, ¿cuál fue la reacción de los protagonistas ante estos rumores que se propagaban como un incendio forestal? Ahí es donde la cosa se puso realmente interesante. Porque en lugar de esconderse, de huir del tema o de emitir un simple comunicado negando la situación, tanto Ande como Kerem decidieron responder, a su manera. Y aquí es donde entra en juego la sorprendente reacción, que mencionamos en el título, esa estrategia que mantuvo a todos en vilo. Ande, con su habitual elegancia, discreción y profesionalidad, optó por desmentir los rumores de manera indirecta. No entró en polémicas, no se pronunció directamente sobre el asunto, pero sus acciones hablaron por sí solas. A través de sus redes sociales, compartió fotos y vídeos que sutilmente sugerían que todo seguía en orden. Imágenes de ella misma radiante en escenarios idílicos, con mensajes de cariño hacia sus seguidores y, en algunas ocasiones, con guiños que parecían dirigidos a Kerem. En algunas de sus publicaciones, se mostraba con una sonrisa enigmática, con la mirada llena de complicidad, como si estuviera enviando un mensaje cifrado a sus fans, un mensaje que decía, todo está bien, no se preocupen. Además, en las pocas entrevistas que concedió durante este periodo, se mostró evasiva, evitando responder preguntas directas sobre su relación, pero sin negar rotundamente la situación, dejando un halo de misterio que por supuesto alimentó aún más la curiosidad y la especulación de los fans. Ande, con su estilo característico, prefirió mantener la calma, la serenidad y la elegancia ante la tormenta mediática. Optó por la sutileza, por la insinuación, por la comunicación no verbal. Una estrategia que, si bien no despejó todas las dudas, sí logró mantener el interés del público y evitar la escalada del conflicto. Por otro lado, Kerem, con su personalidad más extrovertida, carismática y directa, también reaccionó, pero de una manera un poco más peculiar, podríamos decir. Con su característico sentido del humor y su ingenio, el actor optó por una estrategia que combinaba la ironía, la ambigüedad y la provocación. Publicaciones enigmáticas en sus redes sociales, comentarios sarcásticos en algunas entrevistas, y en general, una actitud que podríamos describir como ni confirmo, ni desmiento, pero os dejo pensando. ¡Qué genio! Kerem siempre sabe cómo mantenernos en vilo y darle un toque de diversión a la situación. Sus publicaciones en redes sociales fueron un auténtico juego para los fans. Mensajes crípticos, fotos con poses sugerentes, comentarios con dobles sentidos. Todo ello, sumado a sus respuestas ambiguas en las entrevistas, generó un torbellino de teorías y especulaciones. Algunos interpretaron sus acciones como una confirmación velada de la ruptura, mientras que otros lo vieron como una simple estrategia para mantener la atención mediática y proteger su privacidad. Kerem, con su particular estilo, demostró ser un maestro del suspense, un experto en el arte de la ambigüedad. Supo jugar con la curiosidad de los fans, mantener el misterio y al mismo tiempo, proteger su relación de las miradas indiscretas. Pero, ¿qué hay de la evidencia más contundente? ¿Hubo alguna prueba sólida, alguna señal inequívoca de esta supuesta separación? ¿Alguna foto que los mostrara separados, alguna declaración oficial que confirmara la ruptura? Pues, la respuesta, lamentablemente para los que esperaban un drama épico, es no. No hubo fotos de ellos separados, no hubo declaraciones oficiales de ninguno de los dos que confirmaran la ruptura, y sobre todo, no hubo una ruptura definitiva en la relación que siempre han mostrado, tanto en público como en privado. A pesar de los rumores, las especulaciones y la presión mediática, Ande y Kerem continuaron mostrando su afecto mutuo, ya sea a través de pequeños gestos, indirectas en las redes sociales o simplemente evitando confirmar o desmentir la situación. Lo que sí hubo fueron especulaciones, interpretaciones erróneas, una exageración de pequeños detalles y sobre todo, mucho revuelo mediático. Porque, seamos sinceros, a los medios les encanta este tipo de historias. Los dramas, los rumores, las crisis, todo eso vende. Y en este caso, con dos de las estrellas más queridas de Turquía, la receta del éxito estaba garantizada. La industria del entretenimiento es un negocio, y los medios de comunicación son empresas que buscan obtener beneficios. Los rumores, las polémicas y los dramas son herramientas muy efectivas para captar la atención del público y generar ingresos. En este caso, la supuesta separación de Ande y Kerem fue un filón que muchos medios aprovecharon al máximo. Titulares sensacionalistas, artículos con información sesgada y entrevistas con fuentes dudosas se multiplicaron en la web, alimentando la controversia y generando un gran debate entre los fans. La necesidad de drama, de noticias impactantes, de historias que generen debate, es inherente a la naturaleza de los medios de comunicación.
Y en este caso, la supuesta separación de Hande y Kerem fue el ingrediente perfecto para crear una tormenta mediática. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? En mi humilde opinión y después de analizar toda la información disponible, de seguir de cerca cada detalle, de interpretar cada gesto y cada palabra, creo que estamos ante una mentira, o al menos ante una exageración de la realidad. Es posible y hasta probable que hayan tenido algún desacuerdo, algún momento de crisis. Es natural que cualquier pareja, por muy perfecta que parezca, pase por altibajos por momentos difíciles. La vida de pareja, especialmente cuando se está expuesto a la presión mediática, no es un camino de rosas. Hay que lidiar con las agendas apretadas, con la distancia física, con la fatiga emocional y sobre todo, con la presión de estar siempre en el punto de mira. Pero de ahí a hablar de separación, de ruptura definitiva, hay un abismo. Creo que en este caso los rumores fueron alimentados por la ansiedad y la curiosidad de los fans, por la necesidad de drama de algunos medios, y quizás por la propia estrategia de Hande y Kerem, que con sus respuestas ambiguas y su juego del gato y el ratón, lograron mantener la atención del público. En resumen, creo que todo fue una tormenta en un vaso de agua. Una tormenta que, por cierto, nos mantuvo a todos pegados a las redes sociales, analizando cada publicación, cada foto, cada comentario, cada gesto. Una tormenta que nos hizo debatir, especular y soñar con la posibilidad de una reconciliación. Y eso es precisamente lo que querían. Querían que habláramos de ellos, que nos interesáramos por sus vidas, que no los olvidáramos. Así que, ¿qué nos queda por hacer? Pues seguir disfrutando de esta pareja, de su talento, de su belleza, y sobre todo, de su amor. Porque al final, eso es lo que importa, ¿verdad? La felicidad de las personas que admiramos, la autenticidad de sus sentimientos, la magia que irradian juntos. Y bueno, mis queridos seguidores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de los rumores y las especulaciones sobre Hande y Kerem. Como siempre ha sido un placer compartir con ustedes esta aventura. Hemos analizado, debatido, especulado y sobre todo, hemos mantenido la esperanza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fue todo una mentira orquestada por los medios? ¿O creen que hay algo más de fondo, que la pareja está atravesando un momento complicado? ¿Creen que la ambigüedad fue una estrategia inteligente para proteger su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus ideas son valiosas, sus puntos de vista enriquecen el debate y nos ayudan a tener una visión más completa de la situación. No olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todo. Inviten a más personas a unirse a nuestra comunidad, a ser parte de esta familia de fans. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Manténganse al tanto de todas las novedades, de todos los rumores y de todas las noticias del mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y gratitud. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima, mis queridos amigos.